oportunidad que me has dado, Señor. Padre, que este tiempo lo pueda aprovechar, Señor, escuchando tu palabra, Padre, poniendo atención, Señor, de qué manera tú me quieres hablar, Padre. ¿Qué cosas tengo que cambiar, bendito Señor? Padre eterno, te pido por aquellos que no pudieron, aquellos que me hablaron que no se sienten bien. Bendícelos, Padre, derrama sanidad, Padre. Gracias, bendito Señor Jesús. La honra y la gloria es para ti. Bendice a cada uno de los presentes, Señor. Que nos gocemos verdaderamente en tu presencia, Padre Celestial. Tú estás acá, Señor. Tú eres el invitado de honor, Padre eterno. Gracias porque sé que te hace sentir. Unge los labios de mi hermano, Padre, y háblanos por medio de él. En tu nombre, Señor. En ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en Hebreos capítulo 12. Vamos a hablar siempre de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una lectura muy conocida, hermanos, y el tema de esta noche se llama Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendito sea su nombre. Hebreos, el capítulo 12, hermano. Por ahí puede buscarlo. Si alguien ayúdenle por ahí a las hermanas o a algún hermano. 12, capítulo 12, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Bendito sea su nombre. Así que, así como dice ahí su palabra, le he puesto el mismo tema: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que sabemos, hermanos, que la doctrina del Señor, y sabiendo pues nosotros que existieron hermanos que tenían esa convicción y que sabían ellos desde tiempos antiguos que el Señor había hablado y había prometido por los profetas que un día vendría el Redentor para su pueblo. Y si usted se dio cuenta en la lectura que usted leyó, donde el hermano Eduardo leía Isaías 35:4, donde allí mismo dice, y el verso 5, Dios mismo vendrá y nos salvará. Así que la palabra, hermano, y el mensaje siempre es sobre Cristo, sobre su palabra, sobre su redención, lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros y quiere hacer en nuestras vidas. Hermanos, según la historia, el libro de los Hebreos, como su nombre lo dice, fue escrito para judíos o para israelitas convertidos del pueblo de Dios al cristianismo, y para que ellos se diesen cuenta
que lo que el Señor había hecho en sus vidas era algo grande y que este escritor, según el libro de los Hebreos, es anónimo. Pero lo más importante que nosotros debemos de darnos cuenta, que si usted se pone a leer el libro de los Hebreos desde el capítulo 1 en adelante, hermanos, habla pues de el sacerdocio de Cristo, de lo que Dios ha hecho en aquel tiempo, aquel pueblo, y lo que cada uno de nosotros debemos de saber también. Pues lo que ellos escribían, hermanos, en aquel tiempo, para los judíos convertidos al cristianismo. En otras palabras, ya ellos, hermanos, venían a ser del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, así como cada uno de nosotros hemos sido llamados. Por eso el tema de esta noche es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como sabemos, hermanos, que la vida cristiana, hermanos, va enfocada en una lucha espiritual para cada uno de aquellos que se allegan al Señor. Y desde entonces, hermanos, cuando aceptamos al Señor, nos damos cuenta que comienza en tu vida y en mi vida la batalla espiritual. Porque si no pasamos por situaciones, por dificultades en la vida, no nos damos cuenta si el Señor está o no con nosotros. Y la historia, hermanos, de la iglesia primitiva es el mejor ejemplo y un gran legado que ha dejado esa historia, hermanos, como el libro de los Hechos, y donde hay otras historias que no están acá en la Biblia, hermanos, sino que han sido seguidas por historiadores en el pasado, como dice una historia que la iglesia, hermanos, y aún nuestro Señor y Salvador Jesucristo nació en el tiempo del Imperio Romano, porque así lo había dicho el profeta Daniel, una profecía que el Señor levantaría un pueblo en medio de aquellos reyes. Y nos damos cuenta que la iglesia, según la historia, hermanos, tuvieron, según los historiadores, entre unas 7, 8, 10 persecuciones bien duras y bien fuertes, hermanos, y ahí era necesario que se cumpliese lo que el Señor había dicho a ellos, que habían de morir aún por causa de su nombre. Está escrito, hermanos, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Imagínate, cuando a veces alguien, o en países que usted ha oído que están pasando persecuciones, aquellos que han creído en el Cordero, en el Cristo resucitado, allí uno puede decir: gracias, Señor, porque no estamos viviendo nosotros hoy en día, pero sí estamos llamados, hermanos, a orar, a pedirle al Señor, a interceder por esas personas, porque ellos también son nuestros hermanos. Por eso el apóstol Pedro escribió en aquel tiempo a la iglesia y les dijo que el maligno andaba como león rugiente, queriendo devorar a sus hijos. Y ahí, hermanos, es cuando el Señor le permite muchas veces al maligno para demostrarle que aquel hombre, que aquella mujer verdaderamente ha confiado, ha creído en él. Aleluya. Y si no veamos la historia de Job,
Veamos la historia de Job, hermanos. Cuando dice que un día fue el maligno, dice que iba en medio de los hijos de Dios, en medio de los ángeles. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde venís, Satanás? Le dijo el Señor. De rodear la tierra y de andar por ella. Hermanos, vemos la paciencia, la misericordia del Señor, que alguien que vivió con Él y que había sido creado por Él, su propio Padre lo creó, y un día Él se volvió enemigo. Pero no solo Él, dice la palabra que se trajo a la tercera parte de ángeles, los engañó. Por eso ese maligno, hermanos, a través de la historia, si usted lee en los profetas, a David lo incitó a pecar, dice. A un sumo sacerdote llamado Josué lo mismo. Ahí estaba el acusador, dice. Pero bendito sea Dios, que nosotros, siempre teniendo la mirada, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por Él vamos a vencer y por Él venceremos. Y por eso nosotros, en que estamos pasando dificultades, pruebas en la vida, debemos siempre confiar. Ya oímos la batalla que cada uno de nosotros tenemos. Y cuando ya los hijos crecen, hermanos, uno se da cuenta. Mi primera hija, hermanos, ya tiene 21 años. Y bonito es cuando ellos son pequeños. Todo va bonito. Pero cuando ya crecen ellos, su mente y su corazón cambian. ¿Y qué es lo que debe de hacer usted y yo? Traerlos a los pies de Cristo. Traerlos de rodillas y decirle al Señor: Señor, te entrego la vida, el alma, su corazón, sus pensamientos de mi hijo y de mi hija. Y el Señor se va a encargar de esa persona. Y así también por nuestros familiares, por nuestros amigos y por quien sea, hermanos. Porque sabemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo sí verdaderamente cambia, transforma a las personas. Amén. Y aquí tenemos los testimonios vivos, hermano. Nuestro hermano. Y cada uno de nosotros somos el testimonio del Señor, que verdaderamente Él nos ha cambiado. Y necesariamente necesitamos tener siempre la mirada en Él. Porque Él dijo desde el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Por eso la fe es importante. La fe, hermanos, es la que nos mantiene a cada uno de los hijos de Dios en la historia de la humanidad, en la historia de los hijos de Dios, hermanos. Siempre eso ha sido lo que los ha mantenido. Y si no, veamos al hermano Pablo, cuando él escribió en Gálatas 2:20 y dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dijo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de los que nos paramos enfrente, a animar, a decirles que sigamos adelante,
fuerte, porque el autor, el consumador de la fe es Cristo. Amén, amén, aleluya. Yo estaba meditando un día de estos, hermanos. En realidad, nadie somos merecedores de pararlos al frente, acá o allá. Es lo mismo. ¿Saben por qué? Porque nosotros, dice la Biblia, que éramos hijos de ira. La palabra todo nos encierra. Por cuanto todos pecaron, dice su palabra. Amén, amén. Todos estábamos excluidos. Pero fue Él el que nos escogió. Fue Él el que te miró. Fue Él el que te llamó. Y por eso no pierdas la visión. No perdamos la visión como iglesia, como pueblo del Señor. Porque los que tienen puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Imagínate cuando fue llevado ante Pilato. Y al Señor, hermanos, lo despojaron de su ropa. Y según lo amarraron de pies y de manos. Y aquel soldado romano, hermanos, dice la historia que fue un azote, que tenía huesos, que tenía clavos, alambres. Y agarró al Señor, hermanos. Y le cayeron. Haz la cuenta, 39 azotes sin ropa. El libro de Isaías 53 dice que fue molido, fue herido por tus pecados y por mis pecados. La ira de Dios, hermanos, cayó en ese varón santo y puro. Por eso no debemos de desmayar. Tenemos que luchar, aunque el maligno se oponga, aunque Satanás me diga, me mande dardos, pero si tengo la palabra, como dice Efesios 6:17, tomad la espada del Espíritu, dice, que es la palabra de Dios. Esa palabra es la que tiene el poder, porque imagínate, en la cruz dice que Él exhibió públicamente a los principados, a las potestades de este mundo. Saber cuántas legiones, hermanos, en la cruz del Calvario fueron muertos, fueron destituidos. Hermanos, esas legiones de ángeles, ellos eran perfectos, dice la palabra. Y dice que el maligno los engañó. ¿Tú crees que Satanás no sabe que tú y yo nos hemos escapado de sus garras? Pero Él triunfó, dice la palabra. Y al tercer día, dice, se levantó de entre los muertos. Por eso Apocalipsis 1:17 y 18 dice que Juan, cuando le vio glorificado al Señor, le dijo, y le vi, dice, y caí como muerto, dice el apóstol Juan. Y él me dijo, dice Juan, no temas. Si lees Apocalipsis el capítulo 1, yo soy, le dijo el Señor, el que estuve muerto, le dijo, pero he aquí, le dijo, que tengo las llaves, le dijo el Señor, de la muerte y del Hades. Hermanos, el precio que el Señor pagó por ti, por mí, es grande. Por eso dice que Dios es incomparable. ¿Tú crees que no
ama a Dios, ama a este mundo, porque Él, dice por ahí Romanos, ¿quién va a morir por otro? No hay, hermanos, no existe precio. Pero sabes, esos 39 azotes, y como dicen, por eso dicen que el número 40 es de prueba. Y a veces, hermanos, cuando la prueba llega al cristiano, el Señor a veces lo permite, pero también Él da la salida, y dice el Señor que Él no va a permitir una prueba que tú no puedas llevar, ni que cada uno de nosotros podamos llevar, porque Él llevó, dice, sobre el madero. Él triunfó sobre la muerte, sobre el infierno. Dijo allá la palabra del Señor: las puertas del infierno, dijo el Señor, no prevalecerán contra mi iglesia. Él tiene el poder, Él tiene la palabra. Yo me gocé el domingo, hermanos, con la palabra. Gloria al Señor. Y Dios quiere prepararnos, nos quiere llenar de su presencia, nos quiere fortalecer en la fe, para que tú y yo estemos siempre con esa visión en Cristo Jesús, nuestro gran Salvador. Pero muchas veces, hermanos, nos pasa como Pedro, allá en el Evangelio de Mateo 14, que ellos andaban en la barca. Y dicen que vieron venir aquel sujeto que iba, y ellos no sabían. Ellos dijeron: es un fantasma. Pero cuando le reconocieron, se dieron cuenta que era el Señor. Y dice Pedro que le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven y camina. Y comenzó a caminar Pedro, dice. Pero en el momento, hermanos, cuando él dudó, Pedro se comenzó a hundir. Ese es lo humano, hermanos, de cada uno de nosotros, la duda muchas veces. Pero dice que cuando Pedro le dijo: sálvame, Señor. Y el Señor le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Muchas veces, hermano, en el momento, siempre el Señor está ahí. Pero en la debilidad nuestra, Dios está trabajando, porque quiere dar nuevas fuerzas. Como dice la palabra, que cuando la fuerza del hombre, dice, el poder de Dios se manifiesta. Muchas veces cuando venimos los domingos en la mañana, nos sentimos débiles, nos sentimos, hermanos, como secos. Pero cuando comenzamos a orar, cuando ponemos nuestras peticiones y comenzamos a orar juntos, unánimes, el poder de Dios se manifiesta. Porque esa es la vida del cristiano. Siempre tener puesta la mirada en aquel que ya pasó por este mundo, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que veamos cómo Dios siempre quiere que mantengamos la fe. Y vayamos allá al libro de Mateo 8, el verso 8 y 10. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Aleluya.
Dice así en el nombre del Señor Jesús. Y respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ven, y va, y a otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Eso fue, hermanos, en una ocasión que estaba enfermo. Aquí está el tema de un centurión romano. Pero lo más importante que aquel hombre le dice: Señor, solo di la palabra. Di la palabra. ¿Cuánto poder tiene el Señor, hermanos? Que aquel hombre creyó. A saber cuánto era la distancia, hermanos. Pero la fe es lo más importante. Porque si usted lee toda esa historia de ese milagro, hermanos, el Señor le dijo: yo iré y le sanaré. Yo iré. Cuando nosotros, hermanos, estemos pidiendo algo, no nos cansemos, hermanos. Sigamos creyendo en el Señor, porque a su tiempo el Señor va a obrar. Sí, aleluya. Yo estoy agradecido con Dios, hermanos, porque Él ha hecho tantas maravillas en mi vida y en mi familia. Y una de ellas, hermano, siempre la recordaré y le daré la honra y la gloria al Señor. Porque mi padre, como 1 año, 2 años antes de morir, el Señor tuvo misericordia. Porque me recuerdo que desde haber creído en el Señor, siempre tenía la oportunidad y le hablaba a mi padre del Evangelio de Jesús. Y yo no lo vi estando allá, hermanos, pero estando acá, me di cuenta que un día mi padre creyó en el Señor. Dios oyó las peticiones de mi hermana Blanca, las mías y de muchas personas que de seguro a él le hablaron, y las oraciones, porque la iglesia del Señor, hermanos, oramos por toda la humanidad, que Dios tenga misericordia para que ellos le conozcan como tú y yo le conocimos. Pero mi padre se bautizó un día en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso yo sé que Él murió en los brazos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque uno se da cuenta la historia que ha vivido nuestra familia, y así sé que Dios va a tener misericordia de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros hermanos y de todos aquellos que nos rodean, porque la fe de una persona hace salva a los demás. Por eso dice en el libro de los Hechos: cree en el Señor Jesucristo y será salva toda tu casa. Cree. La fe y el creer, hermanos, es lo más importante de toda en tu vida. La fe. Por eso dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que Él lo hizo y lo hará. Por eso Él lo comenzó en tu vida, como le dijo el hermano Pablo a la iglesia de Filipo: el que comenzó en vosotros la obra, la va a perfeccionar
hasta el día de Jesucristo. Amén, aleluya. Ese es el mensaje apostólico, hermanos. El mensaje de Pedro, de Juan y de todos aquellos hermanos que habían creído. Qué privilegio es tener la gracia de Dios. Eso es lo más grande, lo más bendito y santo que hombre de Dios pueda tener en su vida, hermano, porque no hay gozo tan grande como tener a Jesucristo de Nazaret. Por eso dice su palabra, cuando la samaritana habló con el Señor y le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y el Señor le dijo: yo soy. Aleluya. Yo soy, le dijo. Yo soy el que hablo contigo. Hermanos, podemos ver a Jesús de Nazaret. Enamórate, hermana, hermano. No pierdas esa visión. Sigámonos enamorando más del Señor. Búscale. Deseémosle. ¿Sabe por qué? Porque donde quiera que tú andes, tú puedes hablar con Jesús. Él está en todas partes. Le dijo la samaritana al Señor: mira, le dijo, tú sabes que entre judíos y samaritanos no lo llevamos. ¿Por qué dicen los judíos, le dijo, que solo allá en Jerusalén se ha de adorarle? Nuestros padres adoraron en este monte, le dijo. El Señor Jesús le dijo: viene la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Por eso ya el salmista estaba enamorado del Señor. Y él decía: ¿dónde huiré de tu presencia, Señor? Tú estás en todas partes. El Señor está en todas partes, hermano. Ahí donde tú vayas, en el bus, en el tren, donde quiera, en el trabajo, habla, adora al Señor, oye alabanza, glorifícale, porque Él dijo: yo estoy en todas partes, dijo el Señor Jesús. Donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor Jesús. Y esa es la vida. Por eso el Señor dijo, le dijo a la samaritana, para ir terminando, hermanos, esta pequeña meditación juntos. Él habló de ella, del agua del pozo de Jacob, porque él le había dicho: dame esa agua. Tú sabes que entre judíos y samaritanos no hay trato, le dijo. Y le dijo el Señor: mírale, el que beba de esa agua volverá a tener sed, le dijo. Pero el que bebiere, dijo, del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. Nosotros, hermanos, sabemos que vivimos, estamos muertos para el mundo, hermanos. Esta es la vida que Dios nuestro Padre creó para ti y para mí. Aquí no estamos obligados, porque quizás no venimos un domingo o un viernes o los días que nos reunamos, o porque no estamos obligados. No estamos obligados por hermano Guillermo. Nosotros somos el grupo de agradecidos.
porque Jesús de Nazaret está en nosotros. Para nosotros, hermanos, la vida de afuera ya pasó. Ahora nuestra mirada está en otro lado. Está puestos los ojos en Jesús, porque Él nos puso acá como los ángeles, para que tú seas un ángel del Señor en esta tierra. La palabra dice, hermano, que los ángeles anhelan hablar, anhelan predicar, pero eso nos fue encomendado a nosotros. Aleluya. Que hablemos de sus maravillas, del poder, de la gloria venidera que se ha de manifestar, dice, a los hijos de los hombres. Así que la salvación es por fe, por mantenerse creyendo, por mantenerse enamorados de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la vida que Dios trazó para cada uno de nosotros. Nosotros no estamos obligados por ningún predicador, pastor, quien sea. Estamos enamorados del Rey de Reyes, del Señor de Señores, por quien aquellos hermanos de la iglesia primitiva eran llevados, hermanos, a los circos romanos, al Coliseo romano. En la época, ha oído una época que le dicen la Santa Inquisición, donde los herejes, así llamados los cristianos nosotros, por la iglesia tradicional, los herejes eran llevados a la hoguera, a la garrucha, dicen, un tormento así. Los amarraban de pies y de manos y les metían una toalla en la boca y les echaban agua. La fe, hermanos, de muchos ha sido probada. ¿Has oído la historia de un hermano que tradujo la Biblia King James en inglés? William Tyndale se llama. Él fue traicionado aún por un amigo de él. Lo llevó y lo persiguió y se hizo como su amigo. Y hay una historia que dicen que él dijo que Dios abra los ojos al rey de Inglaterra. Él fue ahorcado y después fue quemado. ¿Cuántos han muerto por tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador? Y te podría mencionar tantas historias, hermanos, que hay unas que son de horror, grandes. Hay una historia de esa llamada Santa Inquisición, hermano, y ese es con lo último que vamos a cerrar. Llevaban a las personas y ponían como unas cajas así de láminas y ahí metían láminas. En esas láminas echaban humo y echaban ratas y amarraban, hermano, a las personas que llevaban a ese juicio para que retractaran de la fe. Y los amarraban a ellos pegados a las láminas, a los cajones, y les metían fuego para que el humo hiciera a las ratas salir. Y según los historiadores dicen que las ratas se le metían en el estómago a las personas que creían en esta palabra. Hermanos, han habido tanta gente, tantas personas en la historia de la humanidad para que tú y yo tengamos una Biblia, esta palabra, y muchas veces no la leemos, no le damos importancia, pero han habido personas que nos han dejado un ejemplo, los profetas, los apóstoles y todas esas personas que te cuento. Es algo terrible, hermanos. Por eso creer en Cristo, hermanos,
es lo más grande. Nos han dejado ejemplo a cada uno de nosotros. Así que, por no negar, por no retractarse y seguir diciendo que Jesús es el Señor, que Él es el Salvador. Así que la honra y la gloria sea para Él. Yo le doy la honra al Señor en esta noche. Y que Dios bendiga, hermana, hermano, que Dios bendiga a nuestro hermano Guillermo, que Él siga adelante, porque esta batalla, hermano, sigue. Oremos uno por otro, vivamos unidos en fe y en amor, para que en aquel día cada uno de nosotros, si no desmayamos, como dice la palabra, el Señor lo recompense a cada uno según nuestra obra. Paz de Cristo, bendiciones a todos. Gloria al Señor.